Hola mis amigos, bienvenidos a un video más. Continuando con los tutoriales de mensajes y comentarios que ustedes publican en mis redes sociales. Tenemos uno que también resulta muy cotidiano en los trabajos, en las actividades laborales que hacen día a día los usuarios de Excel, y es justamente lo que vamos a ver en este video, en este corto tutorial, ¿no? Las formas correctas de transponer datos, cómo lo podemos hacer con funciones, con procesos, qué funciones existen y qué debemos tomar en cuenta al momento de transponer datos de nuestras tablas. Así es que no se vayan amigos, video corto. Bienvenidos, soy Francisco Terán y empezamos. Bien, lo que siempre piden, lo que siempre necesitan de lo más cotidiano que existe es la transposición de datos. Existen de hecho varias formas de hacerlo, ¿no? Y aquí vamos a ver tres opciones que les voy a dejar aquí para que ustedes lo puedan utilizar. A propósito, también les dejo este archivo en blanco, digamos, prácticamente, o sea, sin resolver, para que lo descarguen ustedes y pues puedan trabajar conjuntamente conmigo al momento de desarrollar el ejercicio. Y con eso pues iremos ganando en cuanto a trabajar de forma colaborativa. Miren, aquí yo tengo una tabla en donde tenemos vendedores y tengo los meses de venta de cada uno, ¿no? Cada vendedor y lo que ha vendido en cada mes, ¿ok? ¿Qué tal que nosotros queremos esto convertirlo, lo que está en columnas, convertirlo a filas como está acá? Hay varias formas, como les dije, y probablemente algunos de ustedes ya conozcan o sepan la forma tradicional, que es la que voy a aplicar en este preciso momento. La que la mayoría de personas hacen. Cuando nosotros queremos transponer datos o pasar de filas a columnas o columnas a filas, por ejemplo, fíjense, en este caso, si yo sumo esto, voy a obtener las ventas del mes de enero de todos mis vendedores. Pero si yo transpongo esto acá y sumo esta columna, voy a tener las ventas solo de Alejandro, pero de todos los meses. Lo que normalmente hacemos es esto, ¿no? Si yo copio, control C, esta columna de aquí, me ubico acá, doy clic derecho, ¿ok? Clic derecho, y en opciones de pegado, me voy a esta opción que dice transponer, o también en opciones de pegado me voy a pegado especial, ¿sí? Doy clic aquí, y acá digo pegado especial, que es otra de las opciones, y aquí existe una opción que dice transponer, aquí está, ¿sí? Que dice transponer. Eso lo que hará es convertir la matriz seleccionada. Si es una columna lo pega como una fila, y si es una fila lo pega como una columna. Si yo digo aceptar, fíjense qué fue lo que pasó. Esto, que es una columna, se ha pegado acá como fila, lo cual está bien, porque en teoría, pues aquí están las ventas del mes de enero de cada uno de los vendedores, es decir, ventas del mes de enero de cada uno de los vendedores. Y si yo quisiera copiar todo esto, pues hago exactamente lo mismo. Miren, si yo selecciono toda mi matriz, control C, le doy acá, clic derecho y digo pegado especial, esta de aquí que es la misma de transponer, va a ser exactamente lo mismo. Me pega todo lo que está en filas, es acá una columna. Si ustedes se fijan, 895, 686, 653, es lo mismo, ¿no? Acá el mes de febrero, 832, 843, entonces se ha convertido en una columna. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este tipo de pegado? Si es que acá yo cambio los datos, como hice un copiar y pegar, aquí no hay dependencia de ningún tipo, en este caso, en cada una de las celdas. Si yo cambio los datos de mi tabla original, acá, como es un pegado normal, bueno, no normal, es un pegado con pegado especial, pero no hay ninguna dependencia de función, entonces por consiguiente, ¿qué es lo que sucede? Queda completamente independientes los datos de aquí con los de acá, y si es que yo cambio los datos de mi tabla original, pues los datos acá no se verán, el cambio no se verá reflejado. Primera cosa a tener en cuenta en el primer tipo de pegado. Pero si ustedes, todo va a depender de cómo lo necesiten, ¿no? Si ustedes necesitan que el pegado quede como tabla independiente, como una columna independiente, pues lo pueden utilizar. De lo contrario, vamos con el siguiente tipo de transposición. Vamos ahora a aplicar una función, ¿sí? La función transponer. ¿Qué es lo que sucede o cuándo podemos utilizar este tipo de función? Voy a aplicar el mismo ejemplo. Supongamos que yo quiero convertir estas columnas en filas, o más bien estas filas en columnas, que viene a dar lo mismo, ¿sí? Lo que yo voy a utilizar es la función transponer, ¿ok? Lo que me pide aquí es una matriz. Si es que yo hago esto, por ejemplo, toda esta columna y cierro, pulso Enter, fíjense cómo me copia absolutamente toda la columna y me la ha convertido en una fila.
Y si yo quisiera hacer lo mismo con todas, no tengo que arrastrar ni nada, sino que en la misma columna simplemente cambio el rango. ¿Ok? Abro paréntesis y selecciono toda mi tabla. De tal forma que Excel hará que todas las filas se conviertan en columnas. Y hace lo mismo que hicimos acá en el pegado especial, pero con una particularidad. Fíjense, si es que yo aquí cambio el dato en mi matriz original, el dato en la matriz de destino también cambia. ¿Por qué? Porque esta es una función de desbordamiento, así se llama, y todos estos datos que ustedes ven aquí dependen de esta función. Porque esto ya lo he explicado en otras ocasiones. Si yo doy doble clic, estas celdas no contienen nada, absolutamente nada. Fíjense, están vacías. Lo que pasa es que muestra el resultado de esta función de aquí. Esta es la única celda que contiene una función, pero como necesita de más celdas para poder pegar los valores, se convierte en un resultado de desbordamiento. Si yo cambio acá cualquier dato, pues el dato también acá va a cambiar automáticamente. Y si es que yo escribo algo en este dato que ya está ocupado, miren qué es lo que pasa, se me daña absolutamente toda la fórmula. Es decir que yo no puedo utilizar ninguna de estas celdas que ya están ocupadas con el resultado de esta función de aquí. Si yo quiero entonces, en este caso, que se haga una transposición de datos, pero se mantenga una relación con la tabla original, utilizaré la función transponer, ¿sí?, para poder cambiar datos en la tabla original y permitir que los datos cambien también en mi tabla de destino. ¿Ok? Entonces, a tener mucho en cuenta eso. Y por fin vamos con la última. Esta última recomendación, déjenme nada más copiar esto de aquí. Control C, que no lo he pegado acá. ¿Ya? Esta última forma, este último método ya necesita de una versión de Excel más actualizada porque son funciones nuevas que utilizamos en Excel 365. No funciona en versiones anteriores de Excel. La función se llama encol. Bueno, encol o en fila. Cualquiera de los dos. Depende si es que queremos convertir una fila a columna, en col. Si queremos convertir una columna a fila, en fila. Es decir, ¿en qué lo vamos a convertir? Eso nos explica esta función. ¿En qué nos vamos a convertir? ¿En fila o en columna? Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quiero esto de aquí, que es una columna, convertirlo en una fila, lo que debo hacer aquí es utilizar en fila. ¿Por qué? Porque lo voy a convertir en una fila. La matriz lo voy a convertir en una fila. Selecciono, ¿sí? Y cierro paréntesis. No voy a poner ningún otro argumento. Aquí puedo poner varios argumentos más, pero no los voy a poner. Por el momento nada más eso. Si yo pulso Enter, miren qué es lo que pasa, ¿sí? Me convierte esta columna en una fila. Pero, mucho ojo con esto. Ahora, ¿qué tal que en este caso estoy convirtiendo esta columna en una fila? ¿Qué tal que quiero convertir esta fila de aquí en una columna? La misma cosa. En este caso sería, como quiero convertirlo en una columna, entonces la función es encol. Abro paréntesis y selecciono mi fila que quiero convertirle en columna. Cierro paréntesis y esta fila me ha convertido en una columna. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas funciones nuevas y las anteriores? Si es que yo aquí hago esto, fíjense bien, voy a decir igual, encol, abro paréntesis y selecciono todo esto de aquí. Toda mi matriz, miren qué es lo que pasa. Esta función nos convierte en una sola columna, miren, una sola columna, todos los datos de la matriz. Ejemplo, miren, aquí tengo desde el 1000 hasta el 391, 1000 hasta el 391 es la primera fila, la siguiente fila ya empieza acá y aquí empieza la siguiente fila convertido en columna y nos une automáticamente todos los datos que están en filas nos convierte en una sola columna y si está en columnas una sola fila. Si yo aquí hago lo mismo, pero en lugar de poner en col pongo en fila, con la misma matriz, fíjense, con la misma matriz va a ocurrir lo mismo, pero se convierte en una sola fila. Miren hasta la derecha todos los datos, ¿sí ven? En una sola fila. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de observaciones antes de realizar la conversión de nuestros datos de filas a columnas o columnas a filas. Esto ya depende de la necesidad que tengan cada uno de ustedes, pero en este cortito video les he explicado las formas más comunes, simples y utilizadas que existen
para convertir filas en columnas o para transponer más bien datos de filas en columnas y columnas a filas. Nada más, mis amigos, por el momento recuerden dejar sus comentarios, eso hace que yo pueda seguir sacando nuevos temas para publicar nuevos videos. Comenten, compartan, denle like, suscríbanse al canal, suscríbanse a la página para poder seguir creciendo como comunidad. Nada más, mis amigos, por el momento, muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.